Es un placer saludarles en esta tarde, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente estamos aquí para presentar un estudio más de esta serie que hemos estado estudiando durante todas estas semanas, basado en la historia adventista. Esta es la parte número 3 de esta importante serie, de este importante tema que lo hemos titulado El clamor de medianoche. Permítame hacer una conexión aquí, se me había olvidado. Ok, bien. Como ustedes pueden ver allí, esta es una foto adventista, muy conocida de la literatura antigua adventista. Ese predicador que ustedes ven allí es William Miller o Guillermo Miller, que es, dicho sea de paso, esa es la silueta que aparece en nuestro canal en YouTube. Y hemos titulado esta serie El clamor de medianoche. Hoy vamos a estudiar la parte número 3. Vamos a hacer un pequeño repaso en algunos textos bíblicos que se encuentran en Mateo capítulo 25. Ustedes conocen esos textos. Mateo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos, dijo Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué cosa? Aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Noten lo que dice el versículo 5 de Mateo 25, muy importante. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Y el versículo 6 nos dice: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, o aquí viene el esposo, salid ¿a qué? A recibirle. Esta parábola, la mensajera del Señor la relaciona con el movimiento adventista en 1844. Ese fue el clamor de medianoche que se dio por primera vez, y recuerden que esto tiene un doble cumplimiento. Esto se va a repetir en el tiempo del fin. Bien, esas 10 vírgenes que se quedaron dormidas, pero solo 5 de ellas, aparte de que tenían lámparas, también tenían aceite en sus lámparas. Vamos a resaltar, oigan bien, a resaltar los puntos más importantes que tocamos en los temas número 1 y en el tema número 2. Usted puede ya ver el tema número 1, ya está en el canal. Ya muy pronto se va a subir el tema número 2 y este tema que sería el número 3 de esta serie. Vamos a ver, a resaltar esos puntos. Número 1, el clamor de medianoche se dio por primera vez ¿en qué año? 1800. En 1844. Número 2, se predicó el evangelio eterno y la segunda venida de Cristo. Número 3, existía ¿qué cosa? Mundanalidad, apostasía y muerte espiritual en las iglesias en ese entonces. Muy importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque esto va a tener un cumplimiento en el tiempo del fin. Todo esto se va a repetir, si ustedes no lo sabían. Número 4, ¿cuántos ministros? Pocos ministros predicaron el mensaje. Número 5, las iglesias no estaban esperando a Cristo. Yo me pregunto si esto no está ocurriendo hoy. Número 6, los falsos pastores predicaban mensajes de paz y seguridad. Todo eso lo vimos en los temas número 1 y tema número 2. Y número 7, hermanos, el mensaje de arrepentimiento provocó ¿qué cosa? Un gran despertar religioso. Número 8, el mensaje desató oposición y ¿qué más? Y persecución. Número 9, muchos fueron ¿qué? Engañados. ¿Por quiénes? Por los ministros. Número 10, las iglesias rechazaron ¿qué cosa? El mensaje. Y hago una pregunta ahí para terminar esos puntos. ¿Qué vino como producto del rechazo del mensaje? ¿Qué vino? Los fieles abandonaron esas iglesias que rechazaron ese mensaje. Hay un principio bíblico que nunca falla y que nunca ha fallado. Se encuentra en Eclesiastés 1:9. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que fue?
lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Clamor de medianoche en 1844. ¿Qué es lo que fue? Todos esos 9 puntos que acabamos de leer. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo mismo que será. Vamos a nuestra primera cita del Espíritu de Profecía. Dice así: cuando las iglesias desdeñaron, o sea, rechazaron el consejo de Dios, al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez, ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Qué dice? Las rechazó. Escuchen bien, porque esto muchos hermanos adventistas no entienden este concepto. Cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios rechaza el mensaje que Dios le envió, dice la sierva del Señor, no lo digo yo ni lo estoy inventando, dice que el Señor a su vez las va a rechazar a esas iglesias. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de acuerdo a Apocalipsis 14:8. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de ¿qué? De su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844. Estamos muy próximos de conmemorar esa fecha, queridos hermanos, el mes que viene, a pocos días. Y noten cómo termina la cita: y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. La historia de la redención, página 382 y página 383. ¿Por qué esos miembros abandonaron esas iglesias? Díganme, por favor. ¿Por qué? Porque esas iglesias rechazaron el mensaje. Yo hago una pregunta: ¿por qué volver a usted a una iglesia, o yo, va usted a volver a una iglesia que ha rechazado ese mensaje? Porque no lo hemos aceptado tampoco. O porque no lo hemos comprendido. Porque yo conozco muchos hermanos que han vuelto a las iglesias donde ese mensaje es rechazado. Eso significa que no entienden el mensaje porque no estudian. Porque la sierva del Señor dice claramente que el Señor rechazó esas iglesias. Cuando una iglesia rechaza el mensaje que Dios le envía a esa iglesia, Dios la rechaza también. Entonces pregunto: ¿cómo yo voy a ser miembro de una iglesia que ya Dios ha rechazado? Eso como que no tiene lógica. Hay que ser más inteligentes, queridos hermanos. Noten cómo sigue diciendo: los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron ahí? No pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, ¿qué hicieron estos miembros? Se sintieron justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Y ese mensaje es para usted y para mí en esta tarde. Porque si usted todavía no sabe si usted está en la iglesia correcta, si todavía usted no sabe que este mensaje es el mensaje correcto, pues lo va a aprender esta tarde antes de irse para su casa. Y usted tiene que tomar una decisión. Noten cómo termina la cita. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. ¿Qué ocurrió en las iglesias? Porque muchos dicen: no, el Señor está bendiciendo esta iglesia, porque el mes pasado se bautizaron 50. Vino un pastor, tuvo una campaña evangelística y se bautizaron 50. ¿Qué dice ahí? ¿Qué había ocurrido en las iglesias? Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido ¿qué cosa? El error, y se lo ha ¿qué? Asentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se han ¿qué? Enfriado. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida, oigan bien, este se retiró de ellas. La historia de la redención, página 384. Cuando una iglesia reemplaza la palabra de Dios, queridos hermanos, este libro, este don que Dios le dio a esta iglesia, espíritu de profecía, que es la voz de Dios para su iglesia remanente,
Cuando una iglesia rechaza estas dos fuentes, el Espíritu de Dios se aparta de esa iglesia. No puede seguir con una iglesia así. ¿Por qué? Porque ha rechazado el mensaje que Dios le ha enviado del cielo. Sigue diciendo, en muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. Eso está ocurriendo en muchas iglesias del pueblo adventista hoy. Hay muchos hombres y mujeres, me han dicho a mí, yo conozco muchos de ellos, que han sido silenciados en sus iglesias. Se les ha prohibido dar este mensaje para el tiempo del fin. Y si gran número de fieles que tenían el viviente testimonio, ¿qué hicieron? Abandonaron aquellas caídas iglesias. Si me sacan por la puerta, dicen uno, me meto por la ventana. Pero aquí está diciendo que esos fieles abandonaron esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia rechazaron el mensaje de la verdad. Y termina diciendo, el pregón de medianoche efectuaba una potente obra. ¿Qué estaba haciendo? Ese gran clamor de medianoche. Bueno, dice que el mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Primeros escritos, página 238. Todo eso está en el espíritu de profecía. Pero ¿saben por qué no nos damos cuenta de estas cosas? Porque el pueblo de Dios, en su gran mayoría, no estudia el espíritu de profecía. Vamos a hablar un poco acerca del clamor de medianoche. ¿Sé qué? Se va a volver a repetir, queridos hermanos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Escuchen bien. Si quieren anotar las citas, háganlo, para que así ustedes lo estudien detenidamente en sus hogares. Dice la sierva del Señor, vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Ella los vio. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Cuál es ese ángel que está hablando ahí esa cita? El mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Ese ángel, dice la sierva del Señor, recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Eso lo hemos leído en Apocalipsis 18. La luz que rodeaba a ese ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz. Oigan bien, esto es para el tiempo del fin. Ya no estamos en 1844, ya estamos ahora en esta época. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, este mensaje del cuarto ángel se va a volver a repetir con la caída de Babilonia en el tiempo del fin. Dice ella, aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, o sea, cuando se dio en 1844 originalmente, con la mención adicional, fíjense bien, ¿de qué? De las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Si usted predica ese mensaje hoy en una iglesia adventista, pues probablemente usted lo predica tal vez una vez y no lo vuelve a predicar nunca más, o tal vez lo interrumpen y evitan que usted siga predicándolo. Sigue diciendo esa declaración. El tercer ángel o el tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él. Y las almas preciosas iban a ser invitadas ¿a qué? ¿A qué, queridos hermanos? A salir de las congregaciones religiosas nuevamente. O sea, Dios va a hacer un último llamado en el tiempo del fin para aquellos que están en estas iglesias que han apostatado de la verdad y que han rechazado la verdad que Dios le dio, a que salgan nuevamente de esas iglesias. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias. Como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esta ciudad o de esa ciudad, fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia.
ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, aquí está el pueblo de Dios. Primero escritos, páginas 277 a la 279. Estudien esas páginas nuevamente, detenidamente. Noten lo que dice la Review and Herald. Con frecuencia se me llama la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. Esta parábola, oigan bien, queridos hermanos, se ha cumplido, ¿y qué dice ahí? Y se cumplirá al pie de la letra. O sea, se cumplió en el movimiento adventista en 1844 y se va a cumplir nuevamente en este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Y lo mismo que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido, continuará siendo verdad presente ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. O sea, esta declaración es muy importante, querida iglesia. ¿Por qué? La hermana White claramente está diciendo que la parábola de las 10 vírgenes se cumplió en el movimiento adventista de 1844, se va a volver a cumplir este tiempo en la obra del mensaje del tercer ángel y va a ser verdad presente ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 9 y 10? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese es el mensaje del tercer ángel, es un mensaje fuerte. No todos están dispuestos a darlo. ¿Por qué? Porque ese mensaje desenmascara, número 1, quién es la bestia; número 2, quién es la imagen de la bestia; y número 3, qué es la marca de la bestia. Por eso ese mensaje, ¿sabe qué está silenciando hoy el mensaje del tercer ángel? Por supuesto, detrás de todo está Satanás. ¿Sabe qué movimiento hoy está silenciando ese mensaje? El ecumenismo. Y tristemente el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra ha caído en ese movimiento, en esa trampa de Satanás. Eso lo vamos a ver en temas posteriores. Ya estamos en este tiempo, recuerden, ya no estamos en 1844. Pocos ministros predicarán el mensaje final. ¿Cuántos ministros? Pocos. Por eso es que la gente está inquieta. El pueblo adventista hoy está inquieto yendo a YouTube. ¿Por qué? Porque solo unos pocos ministros, diferentes partes del mundo, están predicando este mensaje. Dice así: el Señor actuará, tiempo futuro, en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Oigan bien, hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Cómo va a actuar Dios en esta última obra del tiempo del fin? Muy diferente de la acostumbrada. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo, o sea, ese cuarto ángel. Muchos hoy quieren controlar esa obra. Dios empleará formas y medios que no permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Esto es serio, queridos hermanos, porque Dios va a emplear, ¿qué cosa? Formas y medios que no están tal vez de acuerdo a los planes humanos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará, o sea, Dios, para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Amén. Evento de los últimos días, página 207. ¿A quién va a usar Dios en el tiempo del fin?
A ti y a mí. Por eso el mundo se va a sorprender. ¿Y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este quién lo conoce? El pastor fulano de tal, en YouTube, famoso de fama internacional, cuando usted mira, 80,000 views, 100,000 views, o sea, 100 vistas, 100,000 vistas. Y cuando usted ve a un laico que nadie conoce, 10 views. ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando es a los grandes de esta tierra, a los pastores de fama internacional, a los mundialmente conocidos. Pero Dios, ¿qué dice en esa cita que acabamos de leer? Los obreros se van a sorprender, dice la sierva del Señor, por los medios sencillos que Dios va a utilizar para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Va a usar a hombres y mujeres sencillos que el mundo desconoce para dar este último mensaje de misericordia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ministros lo van a ¿qué? A rechazar. Noten cómo dice ella. Él, o sea Dios, lo que está entre corchetes yo lo agrego para hacerle énfasis a la cita. Él, o sea Dios, suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Gloria a Dios. Hombres y mujeres, tú y yo, querido hermano y hermana, si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor te va a usar a ti en el tiempo del fin para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Hombres sin letras del vulgo, llamó a Jesús. Pronto, dice ella, habrá, tiempo futuro, habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. ¿Oyeron, hermanos? Los que no entienden lo que se tiene que hacer en este tiempo, Dios los va a pasar por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común. Los don nadie, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Gloria al Señor. Hermano, esto es glorioso. Evento de los últimos días, página 208. Si tú y yo nos ponemos en la mano de Cristo Jesús, Dios va a hacer maravillas con nosotros. Porque así Dios va a terminar su obra en esta tierra. No fueron los laicos los que dieron el clamor de medianoche. ¿Se acuerdan que lo estudiamos el sábado pasado? Los mecánicos. ¿Quién era Guillermo Miller? Un granjero. Pero hoy, ¿dónde están tus credenciales? Muéstrame tus credenciales. ¿A qué universidad tú fuiste? Pero los que dieron el clamor de medianoche fueron granjeros, fueron gente humilde, mecánicos, dejaron todos sus sembrados, sus campos, sus herramientas para dar este clamor de medianoche. Y de esa misma manera, querida iglesia, Dios va a terminar su obra. No estoy diciendo con esto que los pastores no los va a usar Dios. No estoy diciendo esto, por favor, no me vayan a malinterpretar ni tampoco las personas que están viendo este video. Pero pocos, dice la sierva del Señor, son los ministros que se van a unir para predicar este mensaje del clamor de medianoche en el tiempo del fin. Mire lo que sigue diciendo. Los falsos pastores predicarán ¿qué? Mensajes de paz y ¿qué? Y seguridad. Cuando usted vaya a una iglesia, que dice ser la iglesia del pueblo de Dios, y no escuche este tipo de mensajes para el tiempo del fin, sino que escuche mensajes de paz y seguridad, pues ahí le está diciendo el espíritu de profecía que esos son falsos pastores. El advenimiento de Cristo sorprenderá ¿a quién? A los falsos maestros. Están diciendo, oigan bien, está hablando del advenimiento de Cristo, queridos hermanos, ya no está hablando en 1844. Ya eso es historia. Ya ahora estamos en este tiempo del fin. Dice que el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto.
¿Quieren qué cosa? Prosperidad terrenal y gloria. Hoy se predica el mensaje, el evangelio de la prosperidad. ¿Lo han oído ustedes por allí? Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción de repente. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. El deseado de toda la gente es página 589. Unos pocos, ¿cuántos, queridos hermanos? Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje. Yo hago una pregunta antes de seguir leyendo la cita. ¿Dónde están los laicos en este tiempo del fin que estén predicando estos mensajes de profecía para el tiempo del fin? ¿Por qué esperar que venga un predicador famoso de dicho país y dé una campaña evangelística basada en las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Dónde están los laicos? ¿Por qué no se levantan los laicos a predicar este mensaje si el Señor va a usar los medios más sencillos para dar este fuerte clamor en el tiempo del fin? Dice, preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Este no es un tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y a dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchas personas se sorprenden cuando no ven esta iglesia tal vez llena todos los sábados. ¿Quieren saber por qué? Ahí está la respuesta en la pantalla. La inmensa mayoría no creerán la solemne amonestación. Oyen los programas de radio, oyen los programas de televisión, cogen una pieza de literatura en el pulguero o en el flea market, cuando la miran, muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? ¿Pocos o muchos? Muchos. Son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados ¿qué? Fanáticos. Fanáticos. Sí, hermana Gómez. Fanáticos. Muy bien. Los ministros aconsejarán al pueblo a no ¿qué? Escucharlos. Esa gente que se reúnen por ahí, ese grupito, son unos locos. Son unos fanáticos. Son unos reformistas. No vayan a esa iglesia. ¿Lo han oído ustedes por ahí? ¿Se lo han dicho a ustedes? Dice, Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje. Y Jesús dijo, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya fuera que los hombres lo oyeran o no. ¿Dejó Noé de predicar el mensaje? ¿Sí o no? No. ¿Cuántos años? 120 años. Aunque lo oyeran o no lo oyeran, él no dejó de predicar ese mensaje. Noten cómo termina la cita. No importa cuándo se produzca, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen paz y seguridad. Todas las cosas permanecen así como desde el principio. Así dice la palabra de la inspiración. ¿Vendrá sobre ellos qué? Destrucción repentina. Testimonio para los ministros, páginas 232 y 233. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos, dice la hermana White. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir. Y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos ministros en el tiempo del fin, ¿saben? Nada nos enseñasteis, siguen diciéndole los miembros de estos ministros. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Nada nos hablaste de estas grandes verdades. Nunca las predicaste en la iglesia.
Solamente te dedicaste a contar historias, a contar anécdotas, cuentos, chistes. Y a los que nos precavían, a los que nos hablaban de estas verdades, contra ella los tildabas de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Eso le van a decir los miembros de las iglesias a sus pastores, pero ya cuando se haya cerrado la gracia, hermanos. Pero vi que los ministros, oigan bien, no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran ¿cuántas veces? 10 veces mayores que la de sus feligreses. Primero escrito, página 282. Por eso yo tengo una responsabilidad ante ustedes, queridos hermanos, como ministro, de predicar la verdad para ustedes, para la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, el sufrimiento mío en el tiempo del fin va a ser 10 veces más que lo de los miembros de iglesia. Y ese pecado va a caer sobre mi cabeza. Aquellos que ocultan su luz pronto perderán todo su poder para brillar. Ellos son representados por las vírgenes insensatas. Y cuando venga la crisis y sea hecho el último llamado, aquí viene el esposo, salí a recibirle, se darán cuenta que mientras se han estado mezclando con el mundo, su luz se ha ¿qué? Apagado, queridos hermanos. Ellos no continuaron proveyéndose a sí mismos con el aceite de la gracia. Ustedes ven que las 10 vírgenes estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Dormidas. Veo a varios hermanos que ya están como queriéndose dormir. No se duerman. No sean como las 10 vírgenes. Yo siempre les he dicho, cuando les está entrando el sueño, levántense. Se levantan y se paran ahí 5 o 10 minutos y se les va el sueño rápido. Mire cómo termina esa cita, escuchen. Ellos no continuaron proveyéndose a sí mismos con el aceite de la gracia. El clamor de paz y seguridad, ¿qué dice ahí? Lo silenció hasta ¿qué? Hasta adormecerlos. Y los hizo descuidados con respecto a su luz. Elena G. de White, manuscrito 4, 9 de enero de 1898. ¿Por qué la iglesia está dormida hoy? Dígame por favor. De acuerdo a esa cita. Por lo que se está predicando. ¿Por el mensaje de qué? De paz y seguridad. ¿Es este cuadro algo típico de las iglesias del pueblo de Dios hoy? ¿Qué hizo adormecer la iglesia? Mensaje de paz y ¿qué? ¿Cómo ve Dios a esos ministros? ¿Como ministros fieles? No, bauticé 20 el mes pasado. Dios lo ve como un ministro infiel. Y ese ministro infiel le va a dar cuentas a Dios en el día del juicio y va a sufrir 10 veces más que lo que van a sufrir los miembros de la iglesia, que se van a perder por su negligencia y por su apostasía. Me hace el comentario después. Me lo hace después, apúntelo. Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid ¿a qué? A recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. Ya es hora de levantarnos del sueño, queridos hermanos. ¿Existirá qué? Oposición y persecución al mensaje, al igual que en 1844. No le dé miedo. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas que agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Cuando los reformadores empezaron a predicar el mensaje por primera vez, lo quisieron hacer con mucha prudencia. Pero miren cómo sigue diciendo la cita. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías,
impeliéndole a censurar ¿qué cosa? Los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Cuando usted llama al pecado por su nombre hoy, le dicen que usted está criticando a la iglesia. Eso es lo único que hace, es criticar la iglesia. Mire cómo termina la cita. Se vieron forzados, o sea, estos reformadores, a declarar diligentemente la verdad y señalar ¿qué cosa? Los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer a las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en su boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Y entonces, ¿qué dice la mensajera del Señor, queridos hermanos? Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo va a ser predicado el mensaje del tercer ángel? Se va a llamar el pecado por su nombre. Se va a hacer un llamado, se va a declarar la apostasía de la iglesia. Sin temer a las consecuencias. No, es que yo no lo hago porque me borran de la iglesia, dicen muchos. Me defraternizan. Mejor me quedo aquí calladito, tranquilito. Es que aquí recibo muchas ayudas. Mis hijos reciben ayudas. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, o sea, el mensaje del tercer ángel, el Señor obrará por conducto de qué instrumentos. Humildes instrumentos dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros van a ser calificados o serán calificados más bien por la unción del espíritu, de su espíritu, que por la educación en institutos de enseñanza. No van a tener doctorados, queridos hermanos. No van a tener un PH o un PH en teología o en divinidades. Van a ser instrumentos humildes. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán ¿qué? Denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será ¿qué? Desenmascarado. ¿Quién lo va a hacer? Los que se consagren a su servicio, al servicio del Señor, los humildes laicos en el tiempo del fin. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, van a conmover a muchos. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿A qué iglesia Dios le ha enviado toda esta verdad del cielo? Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, o sea, los pastores, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? ¿Son verdad lo que esta gente está predicando? Yo lo escuché por la radio, lo escuché en un mensaje por YouTube. Pastor, ¿es verdad eso? ¿Qué le van a contestar los pastores? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese ¿de quién? De Satanás. Wow. Esto fue lo que le dijeron a Cristo, que el mensaje de Cristo era ¿de quién? De Belcebú. E incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. El conflicto de los siglos, páginas 664 y página 665. El pueblo será llamado otra vez ¿a qué? A salir de las iglesias, querido hermano. Esto es serio, usted tiene que entender esto. Si usted no entiende este mensaje, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. ¿Cuál va a ser el tema de los verdaderos hijos de Dios, de la verdadera iglesia? La relación con Dios y las cosas eternas. Pero la iglesia está llenando ¿de qué? De mundanalidad cada día más. Fiestas paganas han sido introducidas en el seno de la iglesia. Todas las fiestas que el mundo celebra, la iglesia está celebrando hoy.
pero dice que los que son verdaderos cristianos, que el mundo, el pueblo de Dios, los mira como fanáticos, dice que su alma verdaderamente convertida estará en relación con Dios y con las cosas eternas. Eso va a ser el tema, el gran tema de la vida de ellos. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? ¿Qué dice ella ahí? Mire lo que está en amarillo. Lo que yo pongo en amarillo, queridos hermanos, es para que ustedes vean cómo ella enfatiza esas palabras. Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No quieren renunciar al mundo. Por eso usted ha visto las modas que se han introducido en el seno de las iglesias del pueblo profecio de Dios. Usted ve yo fui a una iglesia en Costa Rica. Cuando yo entré allí, a una iglesia adventista, yo no sabía si esas hermanas que estaban allí eran adventistas o eran visitas. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. O sea, se bautizaron, fueron bautizados, pero no abandonaron el mundo, no renunciaron al mundo. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, o sea, los incrédulos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. Si la iglesia vive como el mundo, ¿cómo la iglesia va a traer almas a los pies de Cristo? Si al mundo hay que rescatar allá afuera. Entonces vamos a rescatar a la gente que está en el mundo y le vamos a traer al mundo que está en la iglesia. Dígame por favor. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente en muchas de las iglesias. Las comidas campestres, los famosos sociales, las comelatas, los cumpleaños, los baby showers, todo. Vamos a comer, hay fiesta. Las representaciones teatrales en la iglesia, los sociales, en las sociedades de jóvenes, los dramas de Navidad, dramas del Día de las Madres, todos esos dramas. Los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno, el mensaje, por ejemplo, de justificación por la fe, el mensaje del santuario, por ejemplo, cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Eso ni se menciona en la iglesia, eso ni se habla en la iglesia. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esa iglesia verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Mire cómo termina la cita. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Esto es un futuro, hermano. Esto no es para el 1844. Esto es para el tiempo del fin. Dice que habrá entre el pueblo del Señor. ¿Entre quién? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. O sea, va a haber un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Pero pregunto, ¿se puede reavivar una iglesia cuando en esa iglesia no se está predicando el mensaje de verdad presente? No. Nunca jamás. No. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. ¿Qué van a hacer esos fieles nuevamente en el tiempo del fin? Se van a separar de esas iglesias, así como ocurrió en 1844. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas, mire lo que va a hacer Satanás. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Él sabe que va a ocurrir esa obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará
lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá ¿de qué? De otro espíritu. Muchos van a decir, el Señor está bendiciendo nuestra iglesia. El pastor fulano de tal vino, tuvo una campaña y se bautizaron 100 personas. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. El conflicto de los siglos, página 516 y página 517. La separación será ¿qué, hermanos? Será necesaria. En la proclamación del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba ¿dónde? Babilonia. En Babilonia. Y muchos cristianos verdaderos se encuentran todavía en la comunión de ella. No pocos de los que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo están insatisfechos con su posición actual y anhelan una luz más clara. ¿Anhelan qué? Una luz más clara. Buscan en vano la imagen de Cristo en la iglesia. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia del pueblo de Dios que no se están predicando ya estas verdades, que anhelan una luz más clara. Dice ahí que no pocos de los que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo. Yo les voy a hacer una pregunta, queridos hermanos. Vamos a ir desglosando esta cita. ¿Cuál es la verdad especial para este tiempo del fin? Dígame, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque dice ahí que no pocos de los que nunca han oído las verdades especiales para este tiempo están insatisfechos. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es la verdad especial para este tiempo del fin? Tenemos un sagrado mensaje que llevar al mundo, dice la hermana White. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del tercer ángel. No es una teoría de invención humana, ni una especulación de la imaginación, sino que es ¿qué? ¿Qué es? La solemne verdad de Dios para estos últimos días. Es la última advertencia para las almas perdidas de los hombres. Muchos anhelan escuchar esa verdad en sus iglesias, pero no la escuchan. ¿Por qué? Porque los ministros han prohibido, han vetado que se prediquen esa verdad. No es un sistema de verdad simplemente para gratificar y complacer al intelecto, sino que significa una labor y un sacrificio diligentes para todos los que acepten su santa verdad. Review and Herald, 13 de marzo de 1888. Decía también la cita, hablaba de una luz, ¿verdad? Anhelaban una luz más clara. Hay miles y miles de hombres y mujeres en esas iglesias que han rechazado estas verdades, que anhelan conocer estas verdades y anhelan una luz más clara. Hago otra pregunta. ¿Cuál es la luz más clara que muchos anhelan? Noten cómo dice la sierva del Señor. Hemos recibido la luz de los mensajes ¿de qué? De los tres ángeles. Y necesitamos ahora decididamente venir al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. Review and Herald, 13 de octubre de 1904. Sigue diciendo la cita. A medida que las iglesias se apartan más y más ampliamente de la verdad y se unen a sí mismas más estrechamente con el mundo, vendrá el tiempo cuando aquellos que temen y honran a Dios ya no podrán permanecer en conexión con ellas. Hay hermanos que no entienden este concepto. Porque dice, si yo me voy de esta iglesia me van a desfraternizar, me van a borrar, estoy perdido. Pero dice ahí que ven la mundanalidad que se está entrando en la iglesia o penetrando en la iglesia, ven la apostasía, pero dicen, siguen allí tranquilos. Pero dice la sierva del Señor que va a llegar, muchos van a llegar a la posición de que no podrán permanecer más en conexión con esas iglesias. Aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, serán dejados para que crean ¿a qué? A la mentira. A la mentira. Otra pregunta. ¿Qué representa el mundo en la declaración que estamos leyendo?
¿Por qué? Porque dice que se unen a sí mismas más estrechamente con el mundo. ¿Qué representa ese mundo en esa cita, queridos hermanos? Bueno, el mundo que había penetrado en la iglesia representa en esta cita ¿a quién? A Babilonia. Las verdades para el tiempo del fin ya no se veían en la iglesia. Una iglesia que ama al mundo perderá el derecho a los privilegios que Dios le dio. Noten cómo dice esa cita. La relación cercana de la iglesia a Cristo es representada bajo la figura del matrimonio. Pero cuando su confianza, o sea, de la iglesia, y afecto se alejaron de él, o sea, de Cristo, ella procuró buscar la vanidad y permitió que el amor de las cosas mundanas la separaran de Dios. Ella perdió el derecho ¿a qué? A los privilegios de esta relación peculiar y sagrada. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 233 y 234. Cuando una iglesia vive como el mundo vive, se rompe esa relación que tiene Cristo con su iglesia. Y ya Dios ya no dirige más esa iglesia, queridos hermanos. Así esté llena de miembros. Iba a venir un tiempo para la iglesia. ¿Qué representa? ¿Por qué? Porque la cita dice, leíamos en la cita, que iba a venir un tiempo para esa iglesia, ¿verdad? Vendrá el tiempo, dice, cuando aquellos que temen y honran a Dios ya no podrán permanecer en conexión con ellas. ¿De qué tiempo está hablando allí la mensajera del Señor? ¿Qué representa ese tiempo? Bueno, el verbo aparece en tiempo futuro, queridos hermanos, porque dice vendrá el tiempo. El tiempo que habla en esta cita ya ha llegado, queridos hermanos. No es un tiempo futuro, ya ha llegado. La iglesia adventista se ha apartado de la verdad que una vez ésta recibiera de parte de Dios por medio de su mensajera, la señora Elena G. de White. La iglesia adventista de hoy se ha unido ¿con quién? Con el mundo. Son palabras fuertes, pero tenemos que pronunciar este mensaje, porque este mensaje, el clamor de medianoche, que va a despertar a una iglesia que está dormida y que está en apostasía. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la música de origen mundano que se canta o se escucha en la iglesia hoy. La moda del mundo, las joyas y el maquillaje que han penetrado al seno de la iglesia, al igual que las fiestas de origen pagano, tales como la Navidad, el Día de la Madre o el Día del Padre, el Día de los Enamorados y otras que se celebran sin ninguna objeción dentro de ella. Muchos miembros de iglesia hoy anhelan escuchar una vez más las grandes verdades que caracterizaron esta iglesia en el pasado, pero en vano las buscan allí. ¿Cuál es el consejo del testigo fiel? ¿Cuál es? Salid de ella, pueblo mío. ¿Escucharás el llamado del Señor, querido hermano o hermana? Termina la cita diciendo, el espíritu de persecución se revelará otra vez. Entonces el espíritu de persecución se revelará otra vez, pero la luz de la verdad brillará sobre todos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que todavía estén en Babilonia escucharán el llamado. ¿Cuál llamado? Salid de ella, pueblo mío. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 239 y 240. Yo hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué traerá la persecución? ¿Pero qué va a traer la persecución? Ahí está, Conflicto de los Siglos, página 52. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El Conflicto de los Siglos, página 52. Elena G. de White y un mensaje de advertencia. Oigan bien, queridos hermanos. Conforme vaya acercándose la tempestad, este es un mensaje de advertencia de la sierva del Señor. Muchos, ¿cuántos? No dice pocos. Muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe
e irán a engrosar la fila de la oposición. Ojalá que entre esos muchos no estemos nosotros. Exacto. Van a apartarse de la fe, no de la iglesia. Van a estar dentro de la iglesia, pero van a rechazar la fe del mensaje del tercer ángel, las verdades que Dios tiene para esta iglesia en el tiempo del fin. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. O sea, no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse ¿de qué lado? ¿De cuál lado? Del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos más escarnizados en el tiempo del fin? Aquellos que una vez creyeron en estas verdades y las rechazaron. Cuando los observadores del sábado, oigan bien, sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos ¿de quién? De Satanás, para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. El conflicto de los siglos, página 666. ¿Quiénes van a ser nuestros peores enemigos en el tiempo del fin? ¿Quiénes? Aquellos que se gozaron una vez en estas verdades y que apostataron de ellas. Elena G. White, y un mensaje de advertencia, otro mensaje más. Escuchen, iglesia. Es imposible que alguien llegue a ser un verdadero seguidor de Jesucristo sin distinguirse a sí mismo de la mundana masa de incrédulos. No podemos ser un verdadero seguidor o seguidora de Cristo si no nos distinguimos de los incrédulos. Escuchen lo que dice esta cita es muy importante. Si el mundo aceptase a Jesús, entonces no habría espada de disensión, porque todos serían discípulos de Cristo y estarían en comunión los unos con los otros. Y su unidad sería ¿qué cosa? Inquebrantable. Pero como ese no es el caso, ¿qué sigue diciendo? Pero este no es el caso. Aquí y allá un miembro, oigan bien, un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia y está, ¿qué cosa dice ahí? ¿Está qué, hermanos? Obligado a permanecer solo en su familia o en la iglesia a la cual pertenece. Y finalmente está obligado, lo puse en cursiva, está obligado por la conducta de aquellos con quienes se asocia a separarse a sí mismo de su compañerismo. Esto no es un mensaje fácil. ¿Quién es el que divide? ¿Esta iglesia la que divide? ¿Esta iglesia la que hace división? ¿O trae división? No, es el mensaje del tercer ángel. Mire cómo termina la cita. La línea de demarcación se hace diferente. Uno se mantiene firme en la palabra de Dios, los otros en las tradiciones y los dichos de los hombres. Revió Angela el 24 de julio de 1894. Es una cita inédita. Esta cita nunca ha sido traducida al español. Porque hay muchos hermanos que insisten en quedarse en una iglesia que ha apostatado de la verdad. No, porque este es el pueblo de Dios. Dice que está obligado, dice la sierva del Señor, obligado a separarse a sí mismo del compañerismo de sus hermanos de antaño. Tras largo y severo conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún liberarse de la falsedad y la idolatría. Oiga, la Navidad es un día idólatra. ¿Qué ustedes creen? ¿Es pagano? ¿Y por qué la iglesia que dice ser el pueblo de Dios celebra la Navidad entonces? Eso es idolatría. Dice que resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún liberarse de la falsedad y la idolatría.
vieron que la separación era ¿qué? Una absoluta necesidad si querían obedecer la palabra de Dios. Es tremendo, hermanos. Yo espero que las personas que están viendo este mensaje no se vayan a zarandear. Noten cómo termina la cita. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Oh, estos hermanos eran conscientes que si seguían en esa iglesia, sus hijos se iban a contaminar. Y también los hijos de sus hijos. ¿Cómo termina la cita? Para asegurar la paz, oigan bien, y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Quieren que estemos unidos, pero esa unidad no puede contrariar la fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Yo no puedo sacrificar estas verdades para el tiempo del fin, por estar unidos, por asegurar la paz. ¿Cómo termina la cita? Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún, ¿qué cosa? La guerra. Conflicto de los siglos, edición 1888. Aquí está la edición. Yo la tuve que traducir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en nuestro conflicto en español, lamentablemente, le han cambiado ciertas palabras que no están de acuerdo al original. Conflicto de los siglos, edición 1888, página 45. Aquí está, si usted lee inglés y quiere corroborar esta cita cuando terminemos este estudio. Elena G. White y un mensaje de advertencia, otro más. ¿Qué ustedes ven allí, mis queridos hermanos? La gran controversia entre Cristo y Satanás. ¿Qué libro es ese? Mírelo aquí. Yo tengo una copia de ese libro, queridos hermanos. Mírelo ahí. ¿Ve el gruesor de este libro? Este libro, déjenme decirles, queridos hermanos, esta es edición 1911. Yo tengo las 3 ediciones. Les voy a mostrar. Este que ustedes ven aquí es la edición 1884. Se llama Espíritu de Profecía, volumen 4. Originalmente, cuando salió por primera vez, cuando fue escrito por la mensajera del Señor, llevó ese título y llevaba la gran controversia entre Cristo y Satanás, pero eran 4 volúmenes y fueron llamados Espíritu de Profecía, volumen 1, 2, 3 y 4. La gran controversia, el primero que se escribió fue en el año 1884. El segundo fue en el año 1888. Aquí está, otra versión. Y esta que ustedes ven ahí en pantalla es la versión de 1911. ¿Ustedes ven el gruesor de ese libro, queridos hermanos? ¿Lo ven? ¿Ven el gruesor? ¿O es un libro delgado? No, ustedes lo pueden ver acá, miren. Ok, les voy a leer esto. Escuchen bien, ahora vamos con las preguntas y los comentarios después. Escuchen esta cita. Agradezco a mi Padre Celestial por el interés que mis hermanos y hermanas han manifestado en la circulación de palabras de vida del Gran Maestro. Por medio de la venta de este libro se ha realizado mucho bien y la obra debería continuar. ¿De qué libro está hablando allí la hermana White? Palabras de vida del Gran Maestro. En inglés, Christ's Object Lessons. Pero los esfuerzos de nuestros hermanos no deben limitarse a este único libro. La obra del Señor incluye más que un ramo del servicio. Palabras de vida del Gran Maestro ha de vivir y hacer la obra que le ha sido señalada, pero no todo el pensamiento y el esfuerzo del pueblo de Dios ha de ser dado a su circulación.
O sea, no solamente a ese libro. Los libros más grandes, ¿cuáles son? Patriarcas y Profetas. ¿Qué otro libro? El conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes deben venderse por doquiera. ¿Qué sigue diciendo la cita? Estos libros contienen verdad para este tiempo. Cuando ella la escribió, una verdad que debe ser proclamada en todas partes del mundo. Nada ha de obstaculizar su venta. El Colportor Evangélico, página 128. Queridos hermanos, ¿qué estaba diciendo la mensajera del Señor? Que estos libros contienen verdad para este tiempo, o sea, el tiempo del fin. Una verdad que debe ser proclamada en 2 o 3 lugares. ¿Dónde? En todas partes del mundo. Escuchen, por favor. El conflicto de los siglos. ¿Qué libro? La gran controversia, el libro que más odia a Satanás. De todos los libros del Espíritu de Profecía, el que más odia. Estábamos leyendo con el hermano Eric esta mañana cuando llegamos al templo. Una cita en Mensajes Selectos. Por ahí tengo el libro. Dice que Satanás tiene un odio satánico en contra de los testimonios. Pero el libro que más odia a él, de todos los libros que escribió la sierva del Señor, es este libro, queridos hermanos. Porque este es el libro que desenmascara las artimañas de Satanás. Escuchen cómo dice la cita. El conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio en favor de ¿qué? De la verdad. Por eso es que Satanás odia tanto ese libro. Estoy más ansiosa, dice ella, de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito. O sea, el conflicto, dice ella, está por encima de todos los libros que yo haya escrito. Porque en el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo es dado más distintamente que en cualquier otro de mis libros. Carta 281, 1905, el Colportor Evangélico, página 131. Sigue diciendo, estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito, porque en el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo es dado en forma más distinta que en cualquier otro de mis libros. El Colportor Evangélico, páginas 135 y 136. Vean esa portada de esa revista adventista, por favor, tengan la bondad. No sé si ustedes la han visto alguna vez. Esa revista se llama El Evangelista, en inglés. ¿Qué ustedes ven ahí en la portada, queridos hermanos? Todas esas personas que ustedes ven son miembros de la conferencia general allí en Silver Springs, en Maryland. Y el que está en el centro es el presidente de la conferencia general, Ted Wilson. ¿Qué ven ustedes ahí, hermanos? ¿Ah? Supuestamente es el conflicto de los siglos. El pastor Ted Wilson hizo una campaña hace un par de años atrás, basada en esas citas que acabamos de leer, de repartir este libro al mundo, el conflicto de los siglos. Pero vamos a ver cuál libro ellos repartieron, el libro que ellos supuestamente están orando. El libro que ustedes ven ahí, por supuesto, una versión en inglés, pero el libro que está allí, ahí ustedes ven en la parte izquierda de esa foto, se llama La Gran Esperanza. Es el libro que ustedes ven ahí en pantalla. Ya no se llama La Gran Controversia entre Cristo y Satanás. No, ese nombre hay que cambiarlo. Ese nombre suena muy fuerte. Vamos a ponerle otro nombre que apele a las conciencias y a los corazones de las personas. Llamémoslo mejor La Gran Esperanza. Vean el grosor de ese libro. ¿Tiene el mismo grosor que este libro? No. ¿Ah? No, porque yo lo tengo. Ajá. Usted lo tiene, ¿verdad, hermana? Sí. Nuevamente les presento el libro original.
Miren el grosor. Miren el libro La Gran Esperanza, que supuestamente es el conflicto de los siglos, que dijo el presidente Ted Wilson que hay que repartir el conflicto de los siglos al mundo. El libro La Gran Esperanza, queridos hermanos y hermanas, disculpen el lenguaje que yo uso allí, es un atropello contra la verdad que Dios le inspiró a Elena G. de White. A este libro le eliminaron las verdades más importantes, tales como, ahí ustedes van a ver qué verdades no están en el libro La Gran Esperanza. El mensaje de la purificación del santuario celestial no aparece. Número 2, el mensaje del segundo ángel para salir de Babilonia tampoco aparece. El mensaje del tercer ángel exponiendo el domingo como la marca de la bestia tampoco aparece. Número 4, la fecha histórica de 1844 como el comienzo de la hora del juicio investigador, una parte del mensaje del primer ángel tampoco está. Número 5, la identificación de quién y qué es Babilonia, la mujer ramera y sus hijas, tampoco aparece. Número 6, la identificación de la bestia en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, tampoco aparece. Número 7, el cuerno pequeño que persiguió a la iglesia de Cristo desde los años 538 a 1798, que representa al papado, nosotros lo sabemos, y será el instigador principal en estos últimos días. Número 8, tampoco aparece Lutero y todos los reformadores, sus pruebas y persecuciones, las cuales volverán a repetirse. El despertar número 9, el despertar del levantamiento del movimiento adventista en la década de 1840 no aparece, que culminó con la formación de la iglesia remanente y la simiente de la mujer que guardaría los mandamientos de Dios teniendo el testimonio de Jesucristo. Básicamente, los pilares de la fe adventista fueron dejados fuera de este libro. ¿Qué le mostró Dios a su mensajera, queridos hermanos? ¿Qué le mostró Dios? Ustedes se van a dar cuenta que muchos ponen en duda de que esta mujer fue una verdadera mensajera de Dios. Pero Dios le mostró algo a su mensajera. Escuchen lo que le mostró. Mire lo que ella escribió. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistía en ¿qué? En renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, o sea, los pilares de la fe adventista. Y que había de comenzar un proceso de ¿qué? De reorganización. Si se efectuara esta reforma, pregunta ella, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían ¿qué? Descartados, número 1. Sería cambiada nuestra religión, número 2. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, número 3. Se establecería una nueva organización, número 4. Se escribirían libros de una nueva orientación. La Gran Esperanza, tal vez. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían ¿a dónde? ¿A dónde irían? A las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Dice que los fundadores de ese sistema iban a ir ¿a dónde? A las ciudades y harían una obra maravillosa. ¿Qué ustedes ven ahí? Esa obra que supuestamente están haciendo estos hermanos adventistas, camisetas que dice campaña gratuita, ¿qué están repartiendo ellos? La Gran Esperanza.
no se equivocó, irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Se escribirían libros de una nueva orientación y con ellos iban a ir a las ciudades, iban a hacer una obra ¿qué? Maravillosa. ¿Ustedes ven esa portada allí? Esa es la portada esa es la página de internet de Adventist News Network, ANN, o sea, Red de Noticias Adventistas. Ustedes pueden ver el logo adventista en la parte de arriba. Note el encabezado. ¿Cómo dice el encabezado? No sé si los hermanos en la parte de atrás lo pueden ver, pero el encabezado en letra amarilla dice: presidente de la iglesia adventista, que es Ted Wilson, nosotros lo sabemos, participa de esfuerzo misionero multitudinario, ¿dónde? Brasil. En Brasil. ¿Qué fue a hacer Ted Wilson en Brasil? Volvamos a la cita anterior. Se escribirían libros de una nueva ¿qué? Orientación. Y los fundadores de ese sistema irían ¿a dónde? A las ciudades y harían una obra ¿qué? Maravillosa. Vamos a ver qué dice ahí esa noticia. ¿Qué quiere decir? Presidente de la iglesia adventista participa de esfuerzo misionero multitudinario. ¿En dónde? Brasil. En Brasil. ¿En qué ciudad? San Pablo. En San Pablo se distribuyen 4 millones. ¿Cuántos? 4 millones de ejemplares de la Gran Esperanza. Oye, la sierva del Señor no se equivocó, queridos hermanos. En San Pablo, Brasil, una de las grandes ciudades más importantes de Brasil. Ahí está el grupo de adventistas y ustedes pueden ver a Ted Wilson en el centro de esa foto con la Gran Esperanza en la mano. ¿Qué sigue diciendo la cita? Escuchen cómo termina. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado ¿sobre qué? Sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Dónde se encuentra esa cita? Mensajes Selectos, tomo 1, anótenlo. Página 238 y página 239. Les voy a mostrar otra portada de revista. Preste mucha atención a lo que voy a hablar, queridos hermanos. Esto es tremendo, esto es grave. Ustedes ven esa portada ahí. Esa es la página de internet de Adventist Today. O sea, Adventista Hoy. Y dice itching ears. Ups. ¿Qué hice yo? Vamos a ver. Ajá. Itching ears. ¿Qué son itching ears? Cuando le pican a usted los oídos. Comezón de oír. Voy a leerles parte de ese artículo. ¿Están listos para escuchar lo que dice? Escuchen. Creo que enviar el conflicto de los siglos, el autor de este artículo dice, creo que enviar el conflicto de los siglos a ciudades enteras no solo fue ineficaz, sino embarazoso para la iglesia adventista del séptimo día. No era la forma de llegar a los estadounidenses e impresionarlos a mirar más de cerca nuestras enseñanzas. Usted sabe que cuando iba a venir el Papa Francisco a Estados Unidos, hubieron muchos ministerios que repartieron el conflicto de los siglos, lo enviaron por correo a ciertas ciudades del país, como a Filadelfia. Basado en eso está escribiendo este artículo adventista. Esto es una revista adventista, queridos hermanos. Eso es porque el conflicto de los siglos no es una buena expresión de quienes somos los adventistas hoy en día. Sigue diciendo, no refleja las actitudes modernas, sino el nativismo estadounidense del siglo XIX. El catolicismo fue representado en esa época de la manera más falsa y escandalosa.
O sea, en otras palabras, el catolicismo de hoy no es como el que era antes. Pero ¿qué dice la sierva del Señor en el mismo libro? ¿Que Roma qué? Roma nunca cambia. Como por la historia de la mentalmente enferma María Monk. Sin embargo, el conflicto de los siglos no se trataba de inmigrantes y conventos, sino de algo mucho más serio. Una parte lamentable de la herencia adventista del séptimo día, escribió Taylor, fue la afirmación continuada de los escenarios de conspiración sobre los supuestos intentos de los católicos romanos de establecer algún tipo de ventaja política, por lo general por algunos medios nefastos en América. O sea, está poniendo en tela de juicio lo que dice el conflicto de los siglos con relación a esos eventos que van a tomar lugar en Estados Unidos. Sigue diciendo, la acusación del conflicto de los siglos, de que los católicos tomarían el gobierno de los Estados Unidos e intentarían legislar el culto dominical. No, si el conflicto de los siglos fue alguna vez nuestra mejor herramienta de evangelización de primera línea, ese día ya pasó. ¿Ustedes creen que es relevante hoy el mensaje del segundo ángel, hermanos? Ahí está la página de internet, usted lo puede, tómele una foto para que usted mismo busque el artículo y lo lea. Cristo Jesús está llamando a la puerta de nuestros corazones, queridos hermanos. Está llamando a la puerta a un pueblo adventista que no quiere escuchar la verdad, que no quiere aceptar esta verdad para el tiempo del fin, que insiste en rechazar estas verdades. Este libro, queridos hermanos, está siendo hoy rechazado por la iglesia adventista del séptimo día. La gran esperanza tomó el lugar de este libro. Todos los pilares que hablan este libro, la verdad del santuario, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el movimiento adventista de 1844, todas esas verdades han sido removidas de este libro, La Gran Esperanza. Yo creo que es tiempo de despertar, queridos hermanos. Es tiempo de afirmarnos en lo que nosotros creemos, defender estas grandes verdades, levantar nuevamente el estandarte del mensaje del tercer ángel, porque el tiempo del fin está cerca. Este es un llamado para nuestros amigos y hermanos que quieren insistir, que quieren seguir siendo miembros de iglesias que han rechazado la verdad, porque el clamor de medianoche para el tiempo del fin hace un llamado final a salir nuevamente de esas iglesias que se han levantado en contra de estas verdades. Y entonces yo sé que muchos de los hermanos que están tal vez viendo este mensaje o viendo este video y dirán, pero entonces si yo me salgo de aquí, ¿para dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir debajo de un puente o me voy a ir a un parque? ¿A dónde me meto? Tienes que congregarte, querido hermano o hermana, con personas que creen estas verdades. Tienes que buscar un ministerio que esté predicando y enseñando estas grandes verdades para el tiempo del fin. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, a defender y a entender este mensaje. Yo sé que ustedes tienen comentarios o tienen preguntas. Vamos a orar primeramente y vamos a, después de la oración, pues vamos a dar oportunidad si usted tiene alguna pregunta o comentario. Aquellos que puedan arrodillarse, vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, sabemos, Señor, de que el mensaje del tercer ángel, unido con el mensaje del cuarto ángel en el tiempo del fin, es un mensaje fuerte. Y la gran mayoría de las personas lo van a rechazar. Sabemos, Padre, que usted levantó un pueblo en esta tierra. Un pueblo que en 1844, gracias al movimiento milerista, surgió el movimiento adventista. Un pueblo profético, Señor. Sabemos que usted le dio todas estas grandes verdades a esta iglesia remanente. Todas estas grandes verdades para que predicase al mundo el mensaje del Evangelio eterno.
el mensaje de los tres ángeles. Padre Santo, pero tristemente esta iglesia ha rechazado este mensaje. Este mensaje en muchas de las iglesias del pueblo profeso de Dios ha sido prohibido por los ministros que se predique allí. Muchos laicos y obreros fieles a Dios que han sentido el vivo deseo en sus corazones de predicar este mensaje se han levantado en sus respectivas iglesias y muchos de ellos han sido desfraternizados, muchos han sido marginados, a muchos se les han quitado o vetado el púlpito. Pero Padre, estos hermanos no entienden y no comprenden que hay un mensaje que viene del cielo. No es un mensaje nuestro, no es un mensaje de este servidor, es un mensaje divino, imperante, de que ellos tienen que salir de esas iglesias que han caído, que han rechazado la verdad y que se han unido al mundo. Padre Celestial, oramos por los hermanos que están viendo este mensaje, para que ellos puedan buscar ministerios de sostén propio, Señor, para este tiempo del fin. Ministerios que estén predicando estas grandes verdades y así ellos se puedan unir y puedan ser instrumentos útiles para la obra del Señor. Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado este mensaje. Ayúdanos a prepararnos para ser miembros de ese pueblo remanente que levantará el estandarte del mensaje de los tres ángeles y dará un último llamado de misericordia a un mundo que está en delitos y pecados, a una iglesia que está en apostasía. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Acompáñenos el resto de esta tarde. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.